En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridos padres, hoy celebramos una doble fiesta, la fiesta de San Pío X, el Santo Papa, y también fiesta de nuestra congregación, puesto que nuestra congregación San Pío X lleva su nombre, Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Por qué Monseñor Lefebvre, al fundar esta fraternidad sacerdotal, hermandad sacerdotal, escogió al Papa San Pío X como santo patrono celestial? Y bien, para ponerla bajo su protección y seguir su obra de restaurarlo todo en Cristo, apesantar las ovejas de Cristo, comunicar el Evangelio, la doctrina, la enseñanza de Cristo a todas las almas. Ustedes saben que nuestro gran Papa San Pío X vivió entre 1835 y 1914. Fue de una familia numerosa, generosa, unos 10 hijos, era el segundo de los hermanos. A los 14 años, 15 años quedó huérfano, su papá murió y él tuvo que trabajar para ayudar a su madre y sus hermanitos. Pero su madre, que era una mujer valiente, fuerte, dijo: no, yo voy a trabajar día y noche de costurera, pero quiero que mi hijo estudie. Siguió sus estudios, y como era una inteligencia brillante, extraordinaria, primero en todo, unos sacerdotes, especialmente su párroco que lo había bautizado, lo ayudó en sus estudios. Quiso ir al seminario, pero no tenía los medios económicos, y gracias a Dios el cardenal de Venecia, de su provincia, que era también su paisano, le dio una beca y finalmente terminó sus estudios de una manera brillante. Fue el mejor alumno de su promoción, una inteligencia extraordinaria, piadoso, inteligente, valiente en todo. Por ejemplo, cuando iba al colegio hacía cada día sus 14 a 15 kilómetros a pie, y quitaba su calzado, su zapato, para no desgastarlos debido a la pobreza. Fue ordenado sacerdote a los 23 años, con dispensa de hecho, porque un poco más tarde los ordenan. Fue el hombre de la cifra 9 años vicario en una parroquia, 9 años párroco, 9 años canciller, director de seminario, 9 años después obispo y cardenal de Venecia. Finalmente, en 1913, muere el gran Papa León XIII y va al cónclave. Claro, nunca pensó que iba a ser elegido Papa. Él tenía una concepción de sí mismo muy humilde, era un hombre realmente que practicó todas las virtudes cristianas, especialmente la virtud base de todas las demás, la humildad cristiana. Y cuando la primera vez en el cónclave escuchó su nombre mencionado, se hizo una broma: se están burlándose de mí. Y yo no voy a ser papa, hay gente mucho más capaz que yo para ser papa. Y finalmente la divina providencia quiso que este hombre, que pasó por todas las escaleras, digamos, del sacerdocio, fuera el papa escogido. Y apenas elegido papa, en agosto, en octubre, sacó su primera encíclica sobre su programa, es su premio Apostolatus. Dice: Dios permitió esto, yo no quería, pero aquí estoy. ¿Y cuál será mi programa? Mi programa será restaurarlo todo en Cristo. Restaurarlo todo en Cristo. Y para restaurar todas las cosas en Cristo, hace falta apesantar el rebaño. Por eso el Evangelio que acabamos de escuchar, sacado del último capítulo de San Juan, capítulo 21, nuestro Señor 3 veces pide a Pedro: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Pastorear, dice el Papa San Pío X en su primera encíclica, dice: pastorear es alimentar, es predicar, es enseñar. En sus mismas palabras dice esto: puesto que de la ignorancia de la religión proceden tantos y tan graves daños, y por otra parte son tan grandes las necesidades
y utilidad de la formación religiosa, ya que en vano sería esperar que nadie pueda cumplir las obligaciones cristianas si no las conoce. Nadie puede cumplir sus deberes cristianos, actuar, hablar, vivir, negociar cristianamente si no conoce la religión cristiana. Conviene averiguar ahora a quién compete preservar a las almas de aquella perniciosa ignorancia asesina, pernicies es asesinato mortal. Conviene, dice, ver quién debe preservar a las almas de aquella perniciosa ignorancia e instruirlas en ciencia tan indispensable, en la ciencia del Evangelio. En efecto, nuestro Señor, al subir al cielo, ¿qué dijo a los apóstoles? Todo poder muy fedad en el cielo y en la tierra, vayan en todo el mundo, predican el Evangelio, esa es su doctrina, su enseñanza, a todas las naciones. Bautízanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he dicho. Todo cuanto, no solamente una parte, no solamente lo que nos gusta, lo que nos conviene, todo cuanto os he dicho, enseñarlos a los pueblos. Esto dice el Papa. Esto no ofrece dificultad alguna, porque ese gravísimo deber de enseñar, de predicar, de catequizar, de formar en la fe, ese gravísimo deber corresponde a los pastores de almas. En primer lugar, a los obispos, y claro, el obispo de Roma, que es el Papa. Ese gravísimo deber corresponde a los pastores de almas, que efectivamente sean obligados por mandato del mismo Cristo a conocer y a presentar las ovejas que les están encomendadas. Queridos hermanos, este santo sacerdote que llegó a ser el obispo de los obispos, el obispo de Roma, San Pío X, bien, siempre en su vida estudió, hizo grandes esfuerzos para conseguir los libros adecuados, los libros buenos y formarse en la sana doctrina. Era un hombre muy estudiado, a pesar que decía que es humilde, que es ignorante, que es obispo de campo. No. Es un hombre muy estudiado. Un hombre hizo grandes esfuerzos. Dormía unas 4 horas. Bueno, Dios le dio una salud de fierro. No lo hagamos igual que él, pero sí estudiaba, meditaba, analizaba, pensaba. No es cualquier ignorante. Y él sabía de qué hablaba. Nos explica ahora, dice, ¿qué es apesentar? Bien, apesentar es ante todo adoctrinar, enseñar, comunicar integralmente la palabra de Dios. Apesentar es ante todo adoctrinar. Os daré pastores según mi corazón, que os apesentarán con la ciencia y con la doctrina, decía el profeta Jeremías, más bien Dios mediante el profeta Jeremías 3:5. Así hablaba Jeremías inspirado por Dios. Y por ello decía también el apóstol San Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. 1 Corintios 1:17, advirtiendo así que el principal ministerio de cuantos ejercen de alguna manera el gobierno de la iglesia consiste en enseñar a los fieles en las cosas sagradas. Entonces, el primer deber, dice, es enseñar a los fieles, comunicar a los fieles, a todos, chicos y grandes, las cosas sagradas, la doctrina de Dios. Y de hecho, escribió varias encíclicas. La encíclica Haerent Animos sobre el sacerdocio, que fue la carta magna de los seminarios. Daba consejos muy importantísimos, cómo formar los sacerdotes. Porque si los sacerdotes están bien formados, como Dios manda, en las virtudes, en la ciencia filosófica sana y teológica sana, entonces educar al pueblo en la ciencia de Dios y el pueblo será feliz. Aunque sea pobre en lo material, será rico en las virtudes. ¿De dónde vienen todos nuestros problemas? La mayor parte de nuestros problemas actuales, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la economía, sea en la escuela, sea en la vida civil. ¿De dónde vienen los problemas? De la ignorancia religiosa. ¿Y qué es lo que da poder al diablo sobre las almas? Es el pecado. Eliminado el pecado, el diablo cae como una mosca. No tiene ningún poder. Todo el poder del demonio viene del pecado. En la vida que los hombres pecamos y nos entregamos a este tirano malicioso y perverso, bien, nos tiraniza.
porque quiere gente desgraciada. Él es desgraciado, quiere hacernos desgraciados. Entonces el Papa escribió, dije, varias encíclicas, una de ellas precisamente sobre el sacerdocio. Y él decía a los obispos, el primer deber que ustedes tienen es formar bien los sacerdotes, antes que todo. Porque si los sacerdotes están bien formados, bien el pueblo será formado. Y la iglesia será fuerte, y la familia será sana y cristiana. Es la razón por la cual, una de las razones que Monseñor Lefebvre lo tomó como santo patrono. Formar sacerdotes. En efecto, el fin de la fraternidad de San Pío X fue formar sacerdotes y ponerlos a la disposición de los obispos. El 1 de noviembre de 1970, Monseñor Lefebvre, con obispo benemérito de la Iglesia Católica, bien fundó esta congregación con el sello, firma y aprobación del obispo Monseñor Francisco Charrier de Suiza, Friburgo, Lausanne, y con la aprobación de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque Monseñor Lefebvre, que pasó su vida no en oficinas, no en juntas, etcétera, que fue misionero, que pisó el terreno igual que San Pedro, San Pablo y todos los misioneros en tierra pagana, sabía que sin formación de buenos sacerdotes, bien el mundo va a la ruina. Entonces por eso fundó nuestra congregación, formar sacerdotes en la sana doctrina y ponerlos a la disposición de los obispos, viviendo ellos en comunidad y no aislados, porque también dice, ay del solo. Por eso la fraternidad no manda sacerdotes solos en un lugar, tiene que ser siempre en grupo para vivir en una vida común sin votos. Entonces, Monseñor Lefebvre sí tomó a pecho lo que decía San Pío X acerca del sacerdocio. También escribió otra encíclica nuestro Santo Papa sobre el catecismo, la encíclica Acervo Nimis. Les aconsejo leerla, es muy sencilla, muy clara, es carta de un pastor y está en este libro, Catecismo Mayor de San Pío X, como prefacio del libro. Les aconsejo leerla, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Nuestra ignorancia tiene consecuencias en nosotros mismos y en los demás también. Y bien, el Papa en esta encíclica anima a todos y especialmente a los obispos a que la doctrina cristiana llegue a todos, sea profundamente inculcada en la mente de todos, chicos y grandes, para que puedan vivir cristianamente. Mire lo que dice. Dice, la crisis actual del mundo, cada quien da una opinión, pero yo pienso con los que piensan que la actual depresión, debilidad de las almas, de que resultan los mayores males, proviene principalmente de la ignorancia de las cosas divinas. ¿Y qué diría hoy? Esto y más todavía. Queridos hermanos, podemos estar seguros que el 90% y más de nuestros grandes problemas personales, humanos, familiares, de la sociedad, etcétera, son problemas religiosos. Si la gente cumpliera los 10 mandamientos, ipso facto cumplirá con los derechos ajenos. Hoy nos hablan tanto de derechos, ¿y quién habla de los deberes? Bien, Dios y la Iglesia nos habla de los deberes. Dios en sus mandamientos no dio un código de derechos, sino un código de deberes. ¿Por qué? Porque al cumplir los deberes, uno cumpla con los derechos ajenos. No tengo tiempo de explicar todo, pero, por ejemplo, cuando dice no matarás, bien, manda a respetar la vida ajena. Derecho ajeno a la vida, por ejemplo. No robarás, mandar el derecho ajeno a tener sus propiedades y no ser robado y secuestrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la actual depresión y debilidad de las almas, ¿de qué resultan los mayores males para la familia, la persona y la sociedad? Proviene principalmente de la ignorancia de las cosas religiosas. Hermanos, dice, existe hoy un crecido número de personas en el pueblo cristiano que vive en suma ignorancia de las cosas que se han de conocer para conseguir la eterna salvación. Y después añade otra cosa terrible, a mí me impacta mucho. Dice, afirmamos que la mayor parte de la gente que se condena por no conocer los misterios de la religión cristiana, por no conocer lo básico, por no conocer los mandamientos, los sacramentos, el credo, el resultado de nuestras acciones. Por eso el Papa escribe este libro, el Catecismo Mayor, que lleva su nombre. De hecho es el catecismo
oficial de la Santa Iglesia Católica, pero, como decía el Papa Benedicto, en forma pedagógica. Preguntas, respuestas, de tal modo que hasta los que no saben leer y escribir, al escucharlo, bien pueden memorizar las fórmulas. Tiene todo lo que necesitamos saber, creer, hacer, cómo santificarnos. También contiene un resumen de las fiestas de la liturgia, un resumen de la Biblia y un resumen de la historia eclesiástica. ¿Qué más hizo nuestro Santo Papa? Le hizo muchas cosas, podría alargar mucho, pero necesito decirles unas palabras acerca de la comunicación de la fe a los niños. También es muy importante, no es cada día estas cosas, es bueno que lo sepan. Mire lo que dice San Pío X. El deber más importante, más urgente de un sacerdote que tiene cargo de las almas es el enseñar la doctrina cristiana a la niñez y al pueblo católico. Enseñar la doctrina. De hecho, él siendo papa, viene los domingos en la tarde y cada vez que podía juntaba a la gente hasta San Pedro de Roma para enseñarles catecismo. Y cuando decimos catecismo, cuidado, es la comunicación del Evangelio sintetizada, metódicamente comunicada. La gloria del cielo será la recompensa de Dios para los que hacen la caridad de enseñar la doctrina a los niños. Gloria del cielo, recompensa grandísima. Queridos hermanos, hoy la ignorancia es tan grande, incluso en los adultos y canosos, que necesitamos ayudarlos. ¿Y cómo ayudarlos? Con todos los medios que podemos. Por ejemplo, regalar un evangelio, claro, un verdadero católico, regalar una vida de santos, regalar un catecismo a una persona. Usted le regala el libro de la fe, especialmente el catecismo, que es la crema, néctar, síntesis de la Sagrada Escritura. Y el santo sigue diciendo, en donde se enseña debidamente el catecismo de la doctrina cristiana, es decir, se comunica la fe integralmente, bien, allí reina en todo su esplendor la fe católica. En donde se descuida este deber, se reina la indiferencia y el ateísmo. Tremendo. ¿Qué diría hoy? Debemos convenir que la causa principal de la pérdida de la fe, de la relajación de costumbres y de los demás males de nuestra época presente es la ignorancia de la doctrina cristiana. Los sacerdotes, cuando predican los fieles, no deben predicar sermones elegantes con el fin de agradar al oído, sino sermones claros y sencillos para instruir a los ignorantes en la doctrina cristiana. ¿Qué más hizo nuestro Santo Papa? Hizo muchas cosas. Fue realmente el más grande Papa del siglo. Hizo reformas extraordinarias, verdaderas y sanas. Por ejemplo, desterró de los templos estas músicas casi profanas, restauró el gregoriano, restauró el cantoiano, mandó juntar todas las leyes de la Iglesia en un solo libro, que iba a ser lo que llamamos el derecho canónico, publicado para su sucesor, pero él lo preparó, reformó el breviario, pero hizo reformas como deben hacerse para luchar contra los ataques de los racionalistas, de los protestantes, de los ateos que estudiaban Biblia para destruir todo. Bien fundó el Instituto Bíblico en Roma mismo. Ordenó a todos los obispos de tener seminarios como debe ser, y donde no podían tener los medios económicos, él mismo hizo seminarios, construyó seminarios interregionales, y a todos daba a los seminaristas los libros adecuados, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. También defendió la fe. El último punto que quiero tratar es muy importante. Defendió la fe contra una herejía que se llama el modernismo. En su encíclica Pascendi, en 1907, había unos sacerdotes laicos también, finales del siglo IX, inicio del XX, para luchar contra los ataques contra la fe cristiana. Empezaron a defenderla, pero sin preparación adecuada, y por consecuencia ellos mismos se intoxicaron.
y comunicaron esta enseñanza tóxica a los demás católicos. Por eso San Pío X reaccionó de una manera muy enérgica. Era de una bondad extraordinaria, de una caridad extraordinaria, de una pobreza, de una humildad, todas las virtudes realmente. Pero cuando se trataba de defender la doctrina católica, era mejor que un general romano. Era el emperador de la Iglesia Católica. Una fuerza extraordinaria. Dice en su encíclica Pascendi, siempre la Iglesia tuvo enemigos, pero hoy están dentro, en el seno mismo de la Iglesia. Se trata que los hermanos, dice gente, incluso sacerdotes, faltos en absoluto de todo conocimiento serio en filosofía sana y teología católica, que se hacen pasar por los reformadores de la Iglesia. ¿Y qué enseñan? Dice, tomaron todas las herejías del pasado para formar como una cloaca de herejías y comunicar al pueblo cristiano. Esto dice es la muerte de la fe. Ponen la hacha a la raíz de la fe destruyendo todo. Concretamente, guardan el vocabulario cristiano, católico, pero lo vacían de su contenido. Ellos mismos se llamaban modernistas. Querían modernizar la Iglesia. Y bien dice, eso no moderniza nada, va a llevarnos a la ruina. Condenó el modernismo, después de su muerte las cosas se aflojaron y por desgracia los discípulos de esta gente que quería absolutamente reformar según sus ideas la Iglesia, resucitó bajo la forma de la nueva teología, la nouvelle théologie en francés, y esto por desgracia, mezclando cosas católicas, cosas no católicas, bien logró penetrar en la Iglesia Católica mediante el Concilio Vaticano II y el postconcilio. Y hoy nuestra Iglesia Santa Católica está de un cierto modo enferma, muriéndose, desapareciendo en muchas almas y lugares por la intoxicación de las almas mediante el modernismo. Esto también fue una otra razón por la cual Monseñor Lefebvre escogió a San Pío X como patrono para defender la Iglesia, defender la fe contra esta intoxicación. Y para que nadie piense que estoy hablando a la ligera, bien voy tomar como testigos a los últimos papas que nos dicen que sí hay problemas graves en la Iglesia. Por ejemplo, en 1962, solamente 10 años después del concilio, el Papa Pablo VI dijo, por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Es gravísimo esto. ¿Y qué es este humo de Satanás? Y bien, son todos los errores, herejías actuales que están enseñadas en las escuelas, seminarios, universidades, disque católicas. Es que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en la Iglesia de Dios. Y el mismo Papa dice, también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. La Iglesia es columna de la verdad, y bien está en un estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad y de oscuridad. Esto lo dijo el Papa Pablo VI en 1962. Los que tienen el libro de Amerio Romano Iota Unum, todos estos están ahí y pueden tener la referencia exacta. El 23 de noviembre del año 73, el mismo Papa dijo, Papa Pablo VI, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Repito, es muy grave esto. La apertura al mundo. San Pío X había cerrado las puertas, ventanas, ellos quisieron abrir. La abrieron. ¿Y qué pasó? En confesión del Papa Pablo VI, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano, no católico, en la Iglesia. Y consecuencia de esto, esta invasión arrebata, quita a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Tal vez hemos sido débiles o imprudentes. Bueno, esto lo dijo Pablo VI. Todos los hermanos ven que lo que San Pío X había rechazado enérgicamente, bien, por desgracia, no desapareció y penetró en la Iglesia. Otro testimonio de Juan Pablo II. Bien, Juan Pablo II
en el año 1981, en su ópera Omnia, publicado por el Vaticano, bien, tomo 4, primera parte, página 235, dice esto: es necesario admitir con realismo y con profunda y tormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos, e incluso desilusionados, desanimados. ¿Y qué pasó? Se han esparcido a manos llenas, no poquito, manos llenas, puñazos, verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Se ha manipulado la liturgia. Que los hermanos, que yo sepa, y si alguno lo sabe, que me lo diga, y quisiera saber más, que yo sepa, estas herejías a manos llenas en el dogma, en la moral, que Dios os dijo, ya sacamos esas herejías, ya la doctrina está purificada en las universidades, en los seminarios, en las librerías religiosas. Todo eso. ¿Y por qué eso causó la apostasía de las naciones católicas? Papa Benedicto dijo, Juan Pablo II dijo, apostasía en Europa está en apostasía silenciosa. Los millones y millones de católicos que se han retirado de la fe católica no es por azar. Alguien causó esa apostasía. Las reformas, los cambios, el espíritu del concilio, los textos ambiguos del concilio. Por lo tanto, Monseñor Lefebvre fue el verdadero heredero de San Pío X, defensor de la fe, defensor de la iglesia, defensor del sacerdocio, defensor del evangelio, defensor de la cruz de Cristo y de su sacrificio. Que nadie venga a atacarnos, calumniarnos por no obedecer a los cambios que hicieron. Los cambios no dieron fruto bueno, hablo en general. Juzguen el árbol a sus frutos. El Papa dice, los católicos hoy en gran parte se sienten extraviados, fuera del camino, confusos, perplejos, desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada, enseñada desde siempre. ¿Y qué hacía el Papa en estos? ¿Por qué no tomó medidas como San Pío X? ¿Por qué no expulsó de las universidades, seminarios y iglesias los que predicaban esas herejías? Sí hicieron cosas. Tal universidad ya no tiene derecho de llevar el título de pontificia. Sí, pero que excomulgan esos sacerdotes. Que hagan algo. Y hoy estos pobres obispos de Alemania, fruto de esa teología falsificada que San Pío X condenó en su tiempo, y Pío XII también, en Humani Generis, ¿por qué no los condenan? ¿Por qué no declaran herejes estos obispos que quieren hasta llegar a casar hombre con hombre, etcétera, etcétera? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no toman la medida que tomó San Pío X? Solamente tienen fuerza contra Monseñor Lefebvre, es curioso, ¿no? Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, que los hermanos hace 50 años nos hablan de abusos. ¿Y cuándo van a poner fin a los abusos? Si no logran poner fin a los abusos, significa que los abusos son los mismos textos que lo favorecen. Podría decir más cosas, pero ya están cansados. San Pío X del cielo que nos ayude el Papa, ayude los obispos. Nosotros somos hijos de la Iglesia, defensores de la Iglesia. Precisamente nuestra culpa, entre comillas, si culpa hubiera, es que somos demasiado católicos. Tomamos la fe católica, la moral católica, el dogma católico en serio. Creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que hay una sola iglesia que Cristo instituyó, dejó encargada de comunicar su salvación a los hombres y su evangelio, la Santa Iglesia Católica, no otras iglesias. Creemos que el cambio de la misa fue una ruina, por eso nos apegamos a esa Santa Misa que todos los santos y papas han celebrado. Y para concluir, queridos hermanos, no tengamos miedo, no lite timere. En el siglo IV,
el arianismo, modernismo de esta época que negaba la divinidad de Cristo, tomó, podemos decir, el 90% del catolicismo en su bajo su mando, especialmente mediante los obispos que ellos nombraban. Y son los laicos y unos pocos obispos sacerdotes que se defendieron. Estos modernistas del siglo IV, llamados arianos, bien hacían sínodos, hacían credos, hacían concilios, hacían símbolos de fe, y no sé cuántos concilios hicieron, ¿y qué? Y condenaban, y excomulgaban, y desterraban a los católicos verdaderos que creen en Cristo Dios. Atanasio, Hilario, San Eusebio de Vercelli y toda esta gente. Hasta San Atanasio fue excomulgado, pobrecito, injustamente, que no valió nada esa excomunión. Y hoy, ¿qué pasó con todos esos credos, símbolos, sínodos y concilios hechos por estos grupos de obispos, arzobispos, hoy llamamos arianos, pero ellos se dicen católicos? Y bien, todos estos sínodos y concilios y credos fueron echados de la basura. La Iglesia no acepta ninguna de ellos. Un día llegará la Iglesia Católica liberada del cáncer del modernismo, de lo que los papas y santos han condenado, y bien condenará todo lo que se hizo desde Vaticano II hasta el momento del triunfo de Dios. Que el San Pío X y todos los santos del cielo nos ayuden primero a vivir cristianamente, porque si no vivimos cristianamente, olviden de la victoria. Vivir el Evangelio con la caridad, con la castidad, con la humildad, con la limosna, con la santificación, vivir en estado de gracia habitual e imitar a estos santos. Termino con un ejemplo de San Pío X. Bien, un día un pobre padre de familia vino: padre, no tengo trabajo, tenemos hambre en la familia, no tenemos nada. Bien, el señor párroco José Sartre, el futuro San Pío X, fue a la cocina, no había nada. Había una cacerola, no sé, de papas. Tomó la cacerola caliente, la dio al Señor y dice: vayan a comer, provecho. Y cuando su hermana vino: padre, ¿qué pasó? El gato se la llevó. El gato era él. daba todo lo que tenía. Un día había un mendigo que pedía limosna. Dios, deme limosna. Le dio 1 lira, póngale, no sé, 100 quetzales. Padre, sabe que soy judío. ¿Qué importa? Tienes que comer, toma otra. Otro día, cuando era cardenal, te pedía el nombre de los paraguayanos pobres, y supo que una anciana no tenía colchón donde dormir. Entonces cambió su sotana roja en negra, de noche, claro, y cargó con un colchón y se fue a ver a esta señora. Cuando abrió la puerta, la señora lo miró con ojos así: un simple sacerdote, no es el cardenal que va a venir a ayudarme. Era el cardenal Sarto, era el mismo que iba a hacer estas caridades. En la vida hizo varios milagros de varias personas paralizadas, con tuberculosis, solamente bendiciéndolas y haciendo la cruz sobre ellas, y bien rápidamente sanaban y totalmente desaparecía la enfermedad. Bien, hacía estos milagros también, queridos hermanos, porque realmente vivía el Evangelio. Entonces, si queremos amar de veras, a honrar a San Pío X, y también la memoria de nuestro padre fundador, Monseigneur Lefebvre, que fue un auténtico discípulo, bien vivamos cristianamente. Si no vivimos cristianamente, si no vivimos según el Evangelio, si no vivimos según las virtudes cristianas, bien en vano estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero si vivimos el Evangelio, a Dios rogando, con el mazo dando, Dios nos bendecirá. Seguramente San Pío X y todos los santos del cielo nos ayudarán. Última palabra a las familias. Queridos hermanos, que las familias cristianas vivan cristianamente, tengan hijos. Ayer me escribió una señora: si la mamá de Moisés no hubiera sido generosa, no hubiera dado a luz Moisés, y no hubiera huido Moisés para salvar a su pueblo. Si los papás pobres de San Pío X no fueran generosos, bien no tendríamos San Pío X, ni San Juan Bosco, ni San Curé de Ars, ni Santo Hermano Pedro. Entonces, que las familias sean generosas, cuestión de hijos bien educados poblarán cielo y tierra. Que San Pío X y todos los santos